Tonatiu Vázquez Pérez, coordinador de Transición Energética y Finanzas Públicas en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Transición energética en México. Yo decía, Tonatiu, de manera muy sencilla, regresar, o sea, apostar por el petróleo, hoy en día, equivale a regresar a la iluminación con velas. Así de anquilosado, de primitivo, de viejo, de obsoleto. ¿Por qué hoy se piensa que la energía en México tiene que ser a través del petróleo? Y todavía, pues ya ves la discusión que hay en relación a que si los jueces dijeron que si se echa para atrás, que si se echa para adelante, en fin. ¿Cómo estamos parados hoy en día? ¿Cuál es tu perspectiva, Tonatiu? Hola, Fernanda. Buenos días. Es una pregunta muy interesante la que estás haciendo. Primero, hay que decir que 2020 fue un año muy complicado para las industrias petroleras en todo el mundo. Entonces, en este contexto, Pemex cerró el año 2020 con una pérdida presupuestaria de 111 mil millones de pesos, pero igual no fue la única. Muchas otras empresas petroleras también perdieron miles de millones de dólares. Sin embargo, es que los problemas de Pemex no son solamente de 2020. De hecho, si tú revisas los datos, desde 2008 fue el último año en donde Pemex logró ser rentable. Eso quiere decir que llevan más de 10 años, incluso en 2014, cuando el precio del petróleo estaba por arriba de los $100 por barril, Pemex no logró ser rentable. Entonces, ahorita, por el contexto de la pandemia, hay una incertidumbre enorme en la industria petrolera, enorme, porque además de la disminución de la demanda, producto de las medidas de confinamiento, los inversionistas están preocupados por las políticas de transición energética que están implementando los países. Ahora bien, hay que decir que el petróleo, si bien ha tenido un año complicado, todavía no se espera en el corto plazo una disminución en la demanda mundial de manera importante. Se pronostica que esto suceda en 10 años, que ya en 10 años se alcance el pico de la demanda de petróleo y a partir de entonces ya disminuya. Pero al menos ahorita en el corto plazo todavía eso no va a pasar. El problema es ¿no? Que Pemex tiene arrastrando problemas estructurales muy grandes y vaya, es la petrolera más endeudada del mundo. Su nivel de deuda equivale a 10.7 puntos porcentuales del PIB de 2020. Y es casi la mitad de la deuda en moneda extranjera del país. Es una locura. Entonces sí, hay un problema ahí, no solamente de Pemex, pero que incluso podría representar un riesgo sistémico para las finanzas públicas, dado este nivel de deuda tan desorbitante. Además, ya es bono basura. O sea, Pemex ya está calificado como bono basura. Entonces, ¿por qué insistir y por qué pensar que Pemex es la salida de México cuando no lo es? O sea, ¿en base a qué? Aquí hay que decir que Pemex tiene varias líneas de negocio. En realidad, Pemex sí es rentable en la exploración y producción. Ahí sí está generando ingresos. Es su negocio de refinación el que está generando pérdidas. Entonces, todavía Pemex representa un activo importante, porque si bien ya no está dando los ingresos presupuestarios de antes, o sea, en 2010 los ingresos petroleros representaron el 35% de los ingresos públicos. En 2020, por esta situación, se redujo a 11% y en 2021 se espera que sea 15% del total de los ingresos. O sea, todavía hay ingresos, todavía los hay. Que todavía son es un activo. el buscar petróleo, pero refinarlo, eso es lo que ya nos cuesta un dineral y que no sirve para nada. ¿Es correcto?
Si ves así las líneas de negocio de Pemex, es correcto, es la refinación la que está generando pérdidas, pero la exploración y producción todavía es negocio. Si solamente Pemex se quedara con la exploración, sería un buen negocio. Diríamos, seguiría dejando ese 15% muy útil para México. ¿Correcto? Sí, sí, Pero no ahorita como podemos, están, en el corto plazo, sí. ok, pero no podemos basar el tema de electricidad en petróleo. Ahí ya entramos en temas muy complejos. Eso ya no nos deja nada. Son dos cosas distintas. A ver. Es el tema de la energía eléctrica es otro tema y sí, justo la iniciativa de reforma a la industria de la ley eléctrica, que es básicamente regresar a un modelo de monopolio en donde Pemex Generación ya venda directamente su energía a CFE Generación, venda directamente su energía a CFE Suministrador, porque recordemos que CFE está separada en las distintas líneas de negocio. Una cosa es CFE, la generación, y otra cosa es CFE, suministrador de energía, quien compra la energía y quien nos la da al usuario final, a los residenciales. Aquí lo que pretende esta ley es que CFE Generación venda directamente su energía a CFE Suministrador, y entonces, como ya la está vendiendo directamente, está relegando a plantas de privados que son más económicas, pero no solamente más económicas, sino que están energía limpia, la que están otorgando, porque ahorita en el mundo la fuente de generación más barata hoy por hoy son las renovables. Si pasara esta ley, Tonatiuh, que de veras toco madera, así, si pasara esta ley, ¿qué pasaría, por ejemplo, las personas que hemos invertido en paneles, que hemos invertido en energías limpias? ¿Qué pasaría con la eólica que existe en muchas partes de México? ¿Qué pasaría con esas energías? La ley de la industria eléctrica no toca la generación distribuida, que es esa las personas que ponen paneles. Ahí no la está tocando. Lo que está tocando es las grandes inversiones. Estas grandes inversiones en parques solares, estas grandes inversiones en parques eólicos, dejarían de ser rentables y les estaría poniendo esta nueva ley las dejaría fuera del mercado. O sea, básicamente porque las está relegando. Y entonces desincentivarías una industria que tiene un gran potencial aquí en México. O sea, México podría ser una potencia en generación de energía eléctrica renovable. Para que pase esto, se necesitan inversiones. Lo que hace esta ley las desincentiva. Y entonces, si pasa esta ley, entonces nosotros nos estaríamos atrasando, y que hay que recordarlo, esto es una tendencia mundial. Vamos para allá, lo queramos o no. Si pasa esta ley, nada más nos va a atrasar, pero eventualmente vamos a estar ahí porque el mundo se está moviendo ahí. Y es una cuestión no solamente económica, porque como te repito, los avances tecnológicos han hecho que estas nuevas fuentes de energía renovable sean las más baratas, sino también nos alejaría de nuestros compromisos ambientales. Y hay que recordar que Exacto. ahorita el mundo estamos en una emergencia climática, ¿no? Entonces nos atrasaría años así de esta tendencia, ¿no? A ver, desde el 11 de marzo hasta la fecha, empresas y particulares han promovido por lo menos 30 recursos judiciales de amparo contra las reformas a la ley de la industria eléctrica. Todos los expertos, Tonatiuh, todos, sin excepción, han dicho que Pemex está quebrado y que los intentos de AMLO por salvar a Pemex es tirar el dinero como fue en Texcoco, como fue con el avión, como ha sido desde que este señor está como presidente de México. Tira el dinero, lo derrocha. Ahora, ¿por qué para AMLO es importante salvar Pemex? A ver, porque no quiere ser recordado como el presidente
que desapareció el legado de Lázaro Cárdenas? ¿O porque sigue siendo un negocio para unos cuantos y esos cuantos ahora son sus amigos? ¿Por qué? ¿O porque no quiere que los inversionistas privados del gobierno pasado demuestren que sí es conveniente y funcional esta transformación para llevarla contra y punto? ¿Por qué quiere? O sea, ¿por qué es tan importante para Andrés Manuel López Obrador salvar Pemex? ¿Tú tienes alguna respuesta para eso? Pemex sigue siendo un activo. Si bien ya no se está dando el 35% de los ingresos petroleros de 2010, hombre, está dando el 15% de ingresos. Ahorita el problema no es que se quiera salvar, o sea, la verdad es que, como te repito, Pemex todavía sigue siendo negocio en la exploración y producción y todavía va a haber demanda de petróleo por unos 10 años más. El problema es que se quiera capitalizarla sin hacer cambios en la empresa, porque estos cambios, los problemas de Pemex no son de ahorita, no son del año pasado, te lo repito, 2008 fue el último año en donde Pemex fue rentable, fue el último año en donde sus ingresos fueron mayores que sus costos. Se han hecho capitalizaciones no solamente en este gobierno, sino en pasados, pero estas capitalizaciones se evaporan rápidamente. El problema no es que se quiera capitalizarla, el problema es que se debe de reestructurar la empresa. Tiene problemas estructurales y antes de capitalizarla, antes de ayudarla, se tienen que hacer estos cambios estructurales. Se tiene que hacer una revisión de sus gastos, qué es lo que no sirve. Tonatiuh,